Buen día a todos. En el video de a continuación vamos a hablar sobre un derecho muy importante que es el derecho a la educación. Yo soy Sebastián Pavonzal, soy del grupo 403 y bueno, les voy a hablar un poco más sobre este derecho, qué es, aspectos importantes de este y su fundamentación, ya sea aquí mismo en nuestro ordenamiento jurídico y externamente. Empecemos con qué es el derecho a la educación. El derecho a la educación se refiere a la garantía de acceso a una educación de calidad, sin discriminación y para todas las personas, es decir, que sea universal. Este derecho implica que los estados tienen una obligación, la cual es asegurar la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad de la misma. Vamos con unos aspectos clave, como había mencionado antes, la universalidad. Esto es que todas las personas tienen derecho a la educación y aquí no importa su origen, su género, su condición económica o cualquier otra característica de las personas. Es para todos. Ahora, también la educación es gratuita y obligatoria. En la mayoría de países esto así pasa, sobre todo con la educación primaria, que esto es gratuito. En algunos otros, por ejemplo, pues Estados Unidos, ya la educación superior es privada, pero sobre todo en la gran mayoría de países, la educación básica, la educación primaria, es gratis. Por ejemplo, en nuestro país es gratis en todos los niveles. Siguiendo ahora con otros aspectos, la calidad educativa, es decir, no basta con garantizar el acceso, sino que esta educación también sea de calidad, que eh, fomente el desarrollo personal y social de las personas y además que de quienes imparten la educación sean personas preparadas y que apoyen en el desarrollo de la persona. Vamos ahora con la libertad educativa. Las personas deben tener la posibilidad de elegir su formación y los métodos de enseñanza, así como el acceso a instituciones públicas o privadas. Esto simplemente es que cada quien es libre de escoger en dónde y con quién se va a educar y a qué quiere dedicarse, en qué quiere enfocarse. No debe ser impuesto el tú vas a dedicarte a esto, tú vas a estudiar esto. Esto ya es de que cada quien decide cómo se va a preparar y en qué se va a especializar. Y también muy importante, la educación es un mecanismo de protección contra la discriminación, porque a través de la educación se enseñan valores que van a precisamente, la gente van a instruir un pensamiento antidiscriminación. Esto es que se prohíba cualquier tipo de exclusión y que en las escuelas se enseñe a incluir a todas las personas basándose en los modelos educativos y precisamente en el núcleo de esta educación, que se fomente esta inclusión y que se haga mucho énfasis en la prohibición de la discriminación. Ahora vamos con la fundamentación. Este derecho está consagrado en instrumentos como la Declaración de los Universal de los Derechos Humanos en su artículo 26, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su artículo 14, la Convención de los Derechos del Niño y en nuestro país en el artículo 13. Ahora, a continuación, vamos a ver uno por uno cada uno eh, de estos instrumentos y los artículos más que una transcripción o qué dice cada uno, vamos a enfocarnos en puntos claves de qué hablan estos artículos. Empezando con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como puntos importantes aborda sobre todo esta parte de universalidad que ya hemos hablado, que toda persona tiene derecho a la educación y esta debe ser gratuita, también como hemos mencionado, y obligatoria, sobre todo en la educación primaria. Eh, pero tampoco no se deja de lado la educación superior. La educación superior debe ser equitativo y según el mérito. La educación debe orientarse al pleno desarrollo de la persona humana y al fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales. Es decir, que debe tener un enfoque pro derechos humanos y antidiscriminación y anti-exclusión.
También debe fomentar la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y grupos étnicos o religiosos, promoviendo la paz mundial. Después, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su artículo 13, aquí rescatamos 3 puntos. El primero es que la educación debe contribuir al desarrollo pleno de la personalidad humana, al respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. Esto se relaciona mucho con lo que acabamos de decir. El segundo es que reconoce el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos, incluyendo instituciones públicas y privadas. Esto, como ya habíamos mencionado antes, esta libertad educativa de decidir dónde van a estudiar los hijos y cómo se van a preparar, con quién y a qué se van a dedicar. Y tercero, que los estados deben garantizar que la educación sea accesible y de calidad, promoviendo la igualdad de oportunidades. Igual, las cosas que ya hemos mencionado, la educación es, además de un derecho, es una obligación del Estado y por ende es gratuita, porque el Estado es quien, digamos, otorga la educación y provee de instituciones para la misma. Ahora, en nuestra Constitución, en el artículo 3º, rescatamos 4 puntos. El primero es que la educación debe tener un enfoque en derechos humanos, es decir, que se respete la dignidad. Acordemos que los derechos humanos se basan principalmente en la dignidad de la persona y también deben promover una igualdad sustantiva. También se fomenta en nuestro país el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos, la solidaridad internacional y la justicia. Se reconoce la educación inicial como un derecho de la niñez y se enfatiza la importancia de garantizar su acceso. Y también aquí esto ya es más diferente al resto de instrumentos, es que se reconoce a los maestros como agentes fundamentales de transformación social y se les garantiza acceso a información, a formación y capacitación continua. Ahora bien, ya que estamos hablando de nuestro país, me gustaría pasar con una crítica reflexiva, precisamente hablando de nuestro país, de cómo está la educación aquí, y precisamente yo como estudiante, cuál es mi opinión y qué pienso que se está haciendo o no se está haciendo. Pues, primeramente, pues sí podemos ver, si le echamos una leída al artículo 3º, pues ver que es un artículo que en las letras es muy bonito, que habla mucho de garantizar la educación, que sea de calidad, que sea con respeto a los derechos humanos, que haya docentes preparados, capacitados, pero lamentablemente en la práctica nosotros carecemos mucho de un buen nivel educativo, de buena infraestructura educativa y sobre todo de igual también de docentes preparados. Esto, pues, a ver, claramente no es una cuestión de que es que no hay dinero para invertir en educación, es que no hay gente, no hay recursos, porque claramente sí los hay. Si hay recursos para infraestructura pública, llámese aeropuertos, llámese carreteras, lo que sea, debe haber obviamente para educación. Pero aquí ya estamos hablando más de una cuestión de prioridades. Eh, Al gobierno en turno, sea del partido que sea, realmente no le importa mucho eh, invertir en educación porque la verdad es que la educación, para que se vean resultados en esta materia, deben pasar generaciones. Y bien sabemos que los gobiernos quieren resultados rápidos precisamente para legitimar su gobierno, su administración. Y por eso la educación quizás se deja mucho de lado. Eh, También podríamos decir que, como siempre en nuestro país, está inmersa la corrupción y muchas veces precisamente no hay docentes preparados, hay planes de estudio deficientes, precisamente por este lado de corrupción, porque obviamente están las personas que no deberían estar haciendo este tipo de cosas, como los planes de estudio. Hay personas con plazas de maestro pues, que no tienen el conocimiento ni la preparación necesaria para educar a la población. Y yo creo que otro punto que podría explicar el por qué tenemos este rezago educativo y tantas deficiencias es que se habla mucho de que es que con un pueblo ignorante, el, el gobernante en turno pues puede hacer lo que quiera y nadie se va a dar cuenta, nadie va a criticar y nadie va a cuestionar. Y yo creo que esto también se relaciona mucho a esta parte de que con un pueblo que no sabe se puede manipular
Yo creo que esto se relaciona mucho con la siguiente pregunta y con lo que cierro este video, este material, con la pregunta a continuación. ¿Es la educación únicamente un derecho o también un instrumento de control humano? Muchas gracias.